Ahí estamos. Nos quedaría ver el práctico esta semana, el práctico 7, segunda parte. Ya les muestro, dame un segundo. ¿Dónde está? Eh, a ver, espera un momento que quiero abrir una cosa más. Y esto no me deja si estoy compartiendo. Tengo que abrir la pizarra. Ahora sí. Ahora sí. Si no, no podía escribir. Bueno, ahí debería estar bien. Eh, Hoy empezamos el práctico 7, segunda parte, que trata de modelos teóricos de distribución de probabilidad continua, o sea, para variables continuas, ¿sí? O sea, nosotros en el práctico 7, en la primera parte, el práctico 7 hemos trabajado ya con variable aleatoria discreta. ¿Te acuerdas que si vamos a las clases, acá los pizarrones que hicimos, vimos el modelo binomial, ¿sí? Un modelo que tenía sus supuestos, tenía su función de cuantía. Vimos el hipergeométrico, con su función de cuantía también. Vimos el geométrico y vimos Poisson como el último modelo. Son esos cuatro modelos los que vimos. Sí, esos cuatro modelos son modelos de probabilidad, o sea que nos ayudan a calcular probabilidades de ocurrencia cuando trabajamos con variable que es discreta, ¿sí? Entonces, cada uno tiene sus supuestos, y vamos a tener una serie de supuestos teóricos que se cumplan, y de ahí vamos a recién a poder elegir cuál modelo utilizar. Y de ahí en más, cada modelo tiene su fórmula de esperanza y varianza, es decir, en cada modelo vamos a poder calcular el promedio, ¿sí? Y la variabilidad o la dispersión de ese modelo. ¿Está bien? Entonces eso nos va a ayudar, y después más adelante, si quieren, cuando vean en estadística 2, esto digamos, se engancha con estadística 2, ¿sí? A los que estén, a los economistas y los administradores que tengan obligatoria la estadística 2, bueno, estos conceptos son bastante básicos para estadística 2 y lo van a volver a ver, ¿sí? Em, bueno, acá lo importante que acá hay que definir y recordar y tener bien presente es los distintos tratamientos que nosotros le damos cuando tenemos variables discretas o variables continuas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cuando yo tengo una variable discreta, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es trabajar con sumatorias, es decir, yo voy a ir sumando probabilidades, y eso me va a llevar a posibilitar, decíamos, armar lo que llamamos estas tablas de acá, que eran distribuciones de probabilidad, ¿sí? En definitiva. Ahora, si yo tengo una variable continua, bueno, el tratamiento va a cambiar. Nosotros habíamos visto que una de las características principales cuando tengo variable continua es que la probabilidad en un punto es cero, ¿sí? Es decir, la probabilidad de que x valga un punto exacto va a ser cero, entonces eso me obliga a trabajar con áreas, ¿sí? Y ahí aparece esta forma de trabajar, digamos, donde las probabilidades son áreas debajo de la curva. Y yo voy a tener que armar sí o sí intervalos, ¿sí? Siempre vamos a estar trabajando con intervalos debajo de una área de una curva, ¿está bien? Esa curva la llamamos función de densidad, que vendría a ser la representación matemática, esa función me representa
el cuadro este de distribución de probabilidades que habíamos armado cuando teníamos variables discretas. En vez de armar este cuadro de distribución de probabilidades, donde le damos todos los valores posibles a X y todas las probabilidades correspondientes, bueno, en vez de tener esto, yo tengo ahora una curva, que básicamente esa curva se llama función de densidad. ¿Está bien? Entonces, esta función de densidad es la que me define cuál es el comportamiento de la variable en términos de probabilidad. ¿Está bien? Y si yo quiero calcular probabilidades de ocurrencia de esa variable, lo que voy a tener que hacer es calcular eh, áreas, calcular áreas debajo de esa función. ¿Está bien? Entonces, eso es lo principal que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con variables continuas. De ahí en más, el hecho de trabajar calculando áreas me va a llevar a mí a trabajar con integrales en términos matemáticos. Pero nosotros ya vamos a ver que en la práctica no vamos a usar las integrales, vamos a usar las integrales muy poquito. Lo que más vamos a usar es, digamos, las tablas, unas tablas que hay. Vamos a hacerlo bien, bien intuitivo, porque esto, digamos, no queremos llevarlo tan al ámbito matemático, ¿sí? No queremos llevar un poco más a la intuición y el razonamiento, que también se puede usar para resolver estos problemas. ¿Está bien? Bueno, entonces, una vez que dicho esto, vamos al práctico. El primer modelo que vemos como modelo continuo se llama modelo uniforme, ¿sí? Yo, a ver, lo vamos a presentar el modelo porque es más fácil siendo, tratando, acá vamos a seguir completando esto para que tengamos acá todo el detalle. Entonces este se llama modelo uniforme, que es el más fácil de todos los modelos continuos. Este modelo uniforme, si van a los libros, se van a dar cuenta que también existe un modelo uniforme para variable discreta, pero nosotros no lo vemos. Pero es básicamente lo mismo, pero no lo vemos. Eh, bueno, ¿qué es un modelo uniforme? ¿Cuándo o qué variable se distribuye de manera uniforme? Se dice, cuando la variable aleatoria está definida en un intervalo AB, o sea, AB son los límites de ese intervalo, y dice todos los resultados posibles, es decir, los valores que puede tomar la variable, son igualmente probables. O sea, es una situación en la cual dice, tengo una variable que está definida entre dos puntos, ¿sí? Vamos a hacer un gráfico acá. Entonces voy a tener un punto A y un punto B, y mi variable va a estar definida en ese punto. Y dentro de ese punto, esta es mi variable, esta es la variable X, y esta es la probabilidad que toma esa variable. Y dentro de ese punto voy a tener que la probabilidad de ocurrencia es igual, constante. Entonces es igual en ese intervalo. Y para valores fuera de ese intervalo, la probabilidad es cero. La curva vendría por acá para afuera de ese intervalo. Esto sería así. Y por acá, así. Sería así.
Entonces, básicamente esto, lo que se suele hacer es poner estas rayitas ahí. Entonces, esta es una función, ¿sí? La función de densidad es esta línea recta que viene de cero y pasa acá arriba y vuelve a hacer acá para abajo, ¿sí? Entonces, la función de densidad, que es f de x, va a ser igual, dice, a 1 sobre b menos a, si x está entre a y b, y 0 en otro caso. Entonces, la función de densidad es esta curva, o sea que va a ser 1 sobre b menos a, quiere decir que acá esto va a ser igual a 1 dividido b menos a. Esta altura es 1 dividido b menos a. Esa es la función, digamos. Y por otro lado, también definimos la función de distribución, la función acumulativa, ¿se acuerdan? Lo voy a achicar un poco acá. La función acumulativa, que es f mayúscula de x, que es la que va acumulando. Entonces yo voy a decir, la función de distribución va a ser 0 si x es menor o igual a a. Fíjense que yo, desde acá, si yo vengo desde acá, acumulando área, ¿sí? Habíamos dicho que esta roja, esta rayita roja es la que corresponde a la función de densidad, ¿sí? Como es 0, acá no hay área, ¿sí? Acá hasta A no hay área. A partir de A empiezo a acumular esta área de acá, ¿sí? Toda esta área. Y acumulo hasta que esa área se hace 1, acá. Cuando voy avanzando por acá, ¿sí? Voy avanzando, avanzando, y cuando llego hasta B, ya llego a completar toda el área, con lo cual la probabilidad acumulada va a ser 1. Entonces, ¿cómo definimos la, la probabilidad de esta función de distribución? Se dice, es 0, o sea, no acumulo nada hasta que me topo con A, ¿sí? Hasta que x sea igual a, si x es menor o igual a A. Y ahí cuando me topo con A, ya ahí me cambia la función y esto va a ser, y ya lo vamos a ver cómo calculamos. Esta función va a tomar esa forma si x es mayor o igual a hasta b. Y de ahí sería 1 si x es mayor o igual a b, ¿sí? Desde acá para allá ya tengo acumulada toda esta área, o sea que la distribución acumulada va a ser 1. Antes de a va a ser 0. Y en el medio yo voy a poder calcular usando esta expresión. Ya vamos a ver cómo lo calculamos. La media de este modelo va a ser igual, o la esperanza, digamos, esperanza de x, la voy a calcular haciendo a más b sobre 2, y la varianza de x la voy a calcular haciendo b menos a al cuadrado dividido 12. Dividido 12. Entonces tenemos estas dos formas de cálculo de esperanza y de varianza. Bueno, vamos a ver entonces la aplicación, a ver cómo lo llevamos esto a la práctica. En el ejercicio dice, supongan que el 1, supongan que x es una variable distribuida uniformemente en el intervalo 10, 10, 120. ¿Sí? O sea que, fíjense, ahí me da el intervalo. O sea que acá, en vez de A, pondré 10, y en vez de B, pongo 120. ¿Sí? Entonces ahí, después dice, trace una gráfica de la función de densidad de x y encuentre la probabilidad de que x se encuentre en el intervalo 60-85. Entonces vamos a ver. La gráfica sería esta, ¿sí? Solo que acá esta función de densidad, ¿sí? La función de densidad sería
Fíjense, lo que voy a hacer, voy a reemplazar acá. En vez de B menos A, pondré B es 120, y de 120 menos A es 10. O sea que acá me quedaría en definitiva 1 sobre 110 sería esta función de acá. La función de densidad sería 1 sobre 110, ¿sí? Y ahí quedaría definida mi función mi función de densidad de esta distribución de probabilidad. Y mi PID dice que calcule la probabilidad de que X se encuentre en el intervalo 60 a 85. ¿Sí? O sea que, supongamos, acá sería, esto lo tenemos que proporcionar, pero más o menos más o menos por acá andaría en 60, y más o menos por acá el 85. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo proporcionan bien, vamos a tener esa. Entonces, básicamente, me pregunta cuál es la probabilidad que X esté entre 60 y 85, con lo cual me está preguntando que calculemos, está diciendo que calculemos esta área. ¿Sí? Esta área de acá. Bueno, ¿cómo calculamos esa área? Eh, Hay dos maneras de hacerlo. Hay una manera fácil, intuitiva, que es básicamente, esto es un rectángulo, ¿sí? Esto es un rectángulo. Y si yo le pregunto a ver a los alumnos, a los chicos de la comisión, si yo le digo cuál es la superficie de un rectángulo, ¿ustedes qué me contestan? Según lo que han visto en el secundario. Base por altura. Correcto, base por altura. Entonces acá, ¿cuál sería la base de este rectángulo? 85 menos 60. Correcto, 25. ¿Y la altura? 1 sobre 110. 1 sobre 110. Entonces que acá, esto es re sencillo, la probabilidad de que X esté entre 80 y 85, yo lo puedo hacer como base por altura directamente. Hago, la base sería 25 por la altura que es 1 sobre 110. Y listo. ¿Sí? Entonces la probabilidad es así de sencilla, lo que pide. Si yo quisiera calcularlo por integrales, ¿esto cómo sería? La probabilidad entre 60 y 85 va a ser igual a la integral. ¿Desde dónde hasta dónde? De 60 hasta 85. Correcto, de 60 hasta 85. ¿De qué función? De 1 sobre 110, profe. Claro, que es la función de densidad de X. Entonces, ¿cómo se resolvería eso? Sería 1 sobre 110 por X y ahí habría que evaluarlo en 85 y en 60. Claro. Si yo evalúo esto, y bueno, me va a dar igual, ¿no? Acá, perdón, acá quedaría, acá no puse, 25 sobre 110. Ahí el resultado sería este. Y acá me daría lo mismo. ¿Está? Entonces, esto es, de la misma forma, puedo calcular cualquier área debajo de la curva, ¿sí? De 10 a 20, de 10 a 50, de cualquier área la podría hacer de esta manera. Y estaríamos haciendo la
calculando la probabilidad. Bien. Quiero sacar esto. Entonces ese sería el primer ejercicio. Bueno, el segundo dice, con referencia al ejercicio 1, obtenga y grafique la función de distribución de x entre la función de distribución de x para calcular la probabilidad de que x se encuentre en el intervalo 60-85. Vamos, me ayudo de la solución. Ahí tenemos el gráfico. Creo que está acá, a ver. Ya veo que está. No, no está. Lo vamos a hacer nomás en el pizarrón. Pensaba que estaba ahí. Si yo quisiera usar la función de distribución, esta probabilidad, ¿cómo sería? Usando acumulados. ¿Cómo llego a esto? Usando acumulados. ¿A quién se le ocurre? No podríamos hacer el acumulado desde 10 a 85, o sea, el acumulado hasta 85, ¿sí? Que sería todo esto. El acumulado hasta 85 sería todo eso, ¿sí? Todo lo verde. Y para llegar a lo azul y verde, que es lo que me piden, tendría que restarle, ¿qué cosa? ¿El acumulado hasta cuánto? Hasta 60. Hasta 60, claro. Entonces, básicamente, si yo quisiera usar la acumulativa, debería ser el acumulado hasta 85 menos el acumulado hasta 60. ¿Sí? Y de ahí vemos, el acumulado hasta 85 es, si nos ponemos a ver, la integral. Si lo vemos con integrales o, a ver, si lo vemos con base por altura. Vamos a ver. El acumulado hasta 85 me quedaría todo esto, ¿no es cierto? Todo este rectángulo. ¿Qué base tiene este rectángulo? 75. 75. 75. Vamos a ver. Entonces acá quedaría base 75. Por altura, 1 sobre 110. Esto sería el acumulado. Ahora todo eso menos el acumulado hasta 60. Desde acá hasta acá. ¿Cuál es la base de este rectángulo verde? 50. 50. Perfecto. Yo quería base 50. Por altura 110. Básicamente me queda 75 sobre 110 menos 50 sobre 110. Resto, hago mi resta y eso será el resultado, que obviamente me va a coincidir con esto de acá arriba. Profe, y usando la fórmula de la función acumulativa, Y usando la fórmula, ¿cómo sería? Fíjense que la fórmula de la distribución es x menos a sobre b menos a. ¿Sí? Entonces acá el x sería este y el a sería este b y este a. Ahí hay cuidado porque acá, perdón, b menos a sería este. ¿No? Eh, este x, fíjense que acá, este x de aquí, vendría a ser, ¿qué cosa?
la base, ¿no es cierto? O sea, la distancia que hay entre esta base de acá, digamos, a ver, perdón, la base acumulada de 85, desde 10 a 85, ¿sí? El acumulado desde 10 a 85, los valores, perdón, los límites totales, digamos, la diferencia entre los límites totales. Y este A es la diferencia que hay entre el A, digamos, y el primer límite que yo quiero calcular, ¿sí? El 60 sería, 60 menos 10 sería A, ese A, y 85 menos 10 sería el X, ¿ya? A ver, por eso yo lo hice, lo razoné de acuerdo a esta forma que me parece más intuitiva. Por ahí, esta función está medio confusa de esa manera, digamos. Pero así la presentan los libros y la definen, digamos. Por eso la presentamos así, pero básicamente es lo mismo. Y yo creo que intuitivamente es mejor sacarlo en términos de acumulados, sacarlo y después razonarlo como superficie del rectángulo. Esto es base por altura. Yo creo que eso es lo más sencillo. Bueno, sigamos. Vamos al 3, dice. En el ejercicio 1 encuentra el valor esperado y la desviación estándar de X. Bueno, el valor esperado, acá tenemos la fórmula, sé que es sencillo. El valor esperado sería A más B sobre 2, en este caso sería 10 más 120 dividido entre 2. Sería 130 dividido 2, y da 65. El valor esperado es 65 y la varianza es 120, que es B, menos 10, que está al cuadrado, todo sobre 12. Bueno, ustedes lo calculan y lo sacan. A ver, no sé, creo que lo tengo acá yo también. Aquí está, la varianza es 1008,33, por lo tanto el desvío es 31,75. 1008,33 y 31,75. Bueno, vamos, el ejercicio 4 dice, en los días de verano, dice X, el tiempo de retraso de un tren de enlace suburbano se puede modelar como distribuida uniformemente entre 0 y 20. Entre 0 y 20 minutos. A ver, para razonar un poquito, no lo voy a hacer el ejercicio porque es fácil, digamos, yo lo razonaría así. Yo voy a esperar, supongamos, en vez de tren, supongo que es un colectivo, ¿sí? Entonces voy a esperar el colectivo y yo sé que el colectivo pasa siempre entre 0 y 20 minutos de demora. Yo voy a tener, si voy en cualquier momento que vaya a la parada, la probabilidad que llegue entre 0 y 20 minutos va a ser la misma, ¿sí? Porque yo sé que va a llegar en ese lapso de tiempo. Y la probabilidad de que llegue en ese lapso de tiempo es siempre igual. ¿Está bien? Ese sería el caso. Entonces, bajo esa situación, esa variable, tiempo de retraso o tiempo de espera hasta que llegue el colectivo, hasta que llegue el tren, eh, esa variable se distribuye uniforme entre 0 y 20. ¿Tá? Entonces, esto, el gráfico que correspondería ser acá sería una cuestión así. El A es, perdón, vamos a aprovechar que tenemos el 0 el 0 acá. Entonces, el A sería 0 y hasta 20. ¿Sí? Y de ahí la distribución de probabilidades es uniforme. Y esta función de densidad, en este caso, ¿a cuánto equivale? La función de densidad esta. Era 1 sobre cuánto. Sobre 20. Claro, sobre 20, porque es B menos A. ¿Sí? Entonces uno tiene así. Así les quedaría
el gráfico de esta situación. Entonces te pide, encuentre la probabilidad de que el tren llegue por lo menos con 8 minutos de retraso. ¿Sí? O sea que me pide que X valga, la probabilidad de que X sea mayor, igual, o mayor, digamos, a 8. Entonces, ¿cómo hago acá? Bueno, voy hasta el 8, y lo que me está pidiendo es que calcule esta área de acá. ¿Sí? Entonces, esto sería 8. Y bueno, ahí tienen el rectángulo. ¿Sí? Entonces, esa probabilidad la puedo hacer con geometría, digamos, base por altura. La base sería de 12 y la altura de 1/20, o aplicando integrales de esta función desde 8 hasta 20, que es lo mismo. Y después se encuentra el desvío. Bueno, ya saben cómo calcular el Profesor, desvío. Sí, ¿por qué no lo toma el 8? qué buena pregunta. ¿Alguien sabe por qué no lo tomo el 8? Porque en un punto la probabilidad vale 0. Exacto. Habíamos hablado de que cuando estoy en variable continua, la probabilidad de que x valga exactamente 8 es 0, o muy cercana a 0. ¿Sí? Entonces se la toma como 0, digamos, prácticamente. O sea, que acá yo le ponga mayor o mayor igual, va a ser igual, digamos, va a ser lo mismo, digamos. ¿A ver? Bueno, esa sería la respuesta. Vamos al 5. Bueno, el ejercicio 5 es otro modelo, hace falta presentarlo el modelo. Abrimos otra página, se llama modelo exponencial. Bueno, ¿qué es lo que modela? O sea, ¿qué situación vamos a modelar? Este modelo exponencial tiene como origen, entonces vamos a poner acá, se origina en una situación de Poisson, un modelo de Poisson. ¿Por qué? Entonces, en la clase pasada vimos que el modelo de Poisson servía para, cuando yo tenía que calcular las probabilidades de ocurrencia, y mi variable se presentaba en unidades de un continuo, decíamos, de un continuo de tiempo, de espacio, de volumen. Es decir, esas probabilidades, esa variable, ocurría en lapsos de tiempo, podía ocurrir en superficies, o podía ocurrir en volúmenes. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacerla, lo más fácil es el lapso de tiempo. Supongamos que decíamos, estamos estudiando, supongamos, la cantidad de autos que pasan por frente de la facultad en una hora. ¿Bien? Entonces yo voy a tener que los eventos de Poisson, si es este tiempo, si esto es tiempo, ¿sí? Yo acá voy a tener eventos de Poisson. ¿Sí? Los eventos de Poisson se me presentan dentro de estas unidades de tiempo. Y como son eventos concretos, X en esa distribución es una variable continua. Yo digo ahí, en una hora pasan 5 autos. ¿Sí? X puede ser igual a 5, puede ser igual a 0, puede ser igual a 1, puede ser igual a 100. ¿Sí? Ahora, dentro de esa situación, acá adentro, entre ocurrencias de Poisson, aquí adentro, yo voy a tener una variable tiempo. ¿Sí?
el tiempo transcurrido. ¿Sí? Esto es tiempo transcurrido entre dos eventos de Poisson. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, esta variable tiempo transcurrido entre dos eventos es una variable continua, que es lo que se distribuye bajo este modelo exponencial. ¿Sí? Por eso es que hay una relación entre el modelo exponencial y el modelo Poisson. Entonces, el modelo exponencial se fija en el tiempo que transcurre entre dos ocurrencias. Y el modelo de Poisson se fija en la cantidad de ocurrencias que ocurren en una determinada unidad de tiempo o espacio-volumen, que es el continuo. ¿Sí? Entonces, la función de densidad de este modelo exponencial va a ser igual a 1, lo que yo las escribo acá, 1 sobre mu por e a la menos x dividido mu, con x mayor a 0 y mu mayor o igual a 0, donde mu es el tiempo promedio entre eventos o ocurrencias. Tiempo promedio entre eventos o ocurrencias. Vamos a marcarlo entonces. Esta va a ser mi función de densidad. Y acá la esperanza de esta función, la media, digamos, va a ser igual a mu, y la varianza, vamos a poner acá al lado, va a ser igual a mu al cuadrado. Mu cuadrado. Entonces, si yo la grafico a la función, esta función tiene una forma muy particular, bueno, no particular, sino exponencial, digamos yo, y a partir, acá el primer punto, fíjense que la primera restricción que tiene el modelo es que x tiene que ser mayor o igual a 0, ¿sí? O sea, no puede tomar valores menores a 0, porque evidentemente, ¿por qué no puede tomar valores menores a 0? Porque x es tiempo, ¿sí? X es tiempo, acá fíjense que x es tiempo transcurrido, o sea que no puede ser menor a 0. Entonces, yo parto de 1 sobre mu acá. Y de ahí, esto hace una curva que viene así. Y sigue. Y sigue, hasta más infinito. No se corta. Entonces, si yo quisiera ver, calcular la probabilidad entre 0 y un x sub 0 dado, entonces yo debería calcular esta área de acá. ¿Sí? Esa área. Esta área sería la probabilidad de que x sea mayor a 0 y menor a este x sub 0. ¿Sí? ¿Cómo sería el cálculo acá? Si lo debería hacer, acá no hay geometría que valga, porque esto es totalmente curvilíneo. Entonces acá esto sería, lo único es integrar desde 0 hasta x sub 0, la función de densidad. La función de densidad era 1 sobre mu por e a la menos x sobre mu de dx. ¿Sí? Entonces acá sería, si yo lo quisiera
Vamos a hacer así para que no se pierdan. Este x sub 0 es este x sub 0 y acá sería este x sub 0. Entonces acá sería de 0 hasta x sub 0, integro desde 0 hasta ese valor, y acá pongo el valor acá. Y obviamente tengo que conocer mu, que es el tiempo promedio de dos eventos, de dos ocurrencias, y obviamente este es una constante. Ahora, esta integral, para no complicarnos la vida, ¿no? Para no complicarnos integrando, lo que vamos a hacer es presentar ya las integrales calculadas para todos los casos que yo pueda, para todos los casos que se me puedan presentar. Entonces, fíjense, yo voy a tener la probabilidad de que x esté entre dos puntos, o sea, entre dos límites, en un intervalo. Entonces esto va a ser esto ¿cómo sería? Es lo que lo puse acá, ¿no? Es la integral entre a y b de esta función de densidad. Si yo hago esa integral, si yo la resuelvo esa integral, eso me va a quedar, y les paso el resultado acá, es e a la menos a sobre mu menos e a la menos b sobre mu. ¿Sí? O sea, ¿para qué hago esto? Para que ya ustedes directamente acá reemplacen esto y ya tengan esa probabilidad. ¿Sí? Y ya saben que esto que está acá es el resultado de hacer la integral de a desde a hasta b de todas las funciones. Entonces el otro caso sería la probabilidad de que x sea mayor a un punto a cualquier valor a. Esto va a ser igual a e a la menos a dividido mu. Y la otra posibilidad que tenemos es que x sea menor a, que esto va a ser igual a 1 menos e a la menos a sobre mu. ¿Está? Y ahí tenemos todos los casos que se nos pueden presentar. Entonces ahí ya sabemos. A ver, si quieren, hagamos así, para que no se pierdan. Entonces, este valor a tiene que estar acá, y este valor a tiene que estar acá. En este caso, el a y el b son estos de acá, ¿no? Entonces, esto es lo que deberían saber como para calcular probabilidades con el modelo exponencial. Vamos al ejercicio de que nos dice. Ahora, dice, ejercicio 5, dice, un centro rural para la atención de emergencias. En un centro rural para la atención de emergencias, el tiempo entre llegadas sigue una distribución exponencial, con un tiempo medio entre llegadas de 1,25 horas. Entonces acá me dice que el tiempo medio de llegadas es de 1,25 horas. Acá me está diciendo mu igual a 1,25 horas. Ahora dice, encuentre la probabilidad de que el tiempo entre llegadas sea mayor que una hora. ¿Tá? Entonces, acá la variable se define como tiempo entre llegadas al centro rural. Tiempo entre llegadas al centro. Entonces acá me pide la probabilidad de que x, ese tiempo, y se encuentre la probabilidad de que el tiempo sea mayor a una hora. ¿Tá? ¿Cómo hacemos? Vamos a ver, que creo que sí lo tengo calculado acá. Acá está. Aquí. Entonces, me pide que calculemos probabilidad de que x sea mayor a 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, voy a esto de acá. El caso sería este, x mayor a algo.
Entonces, eso es E a la menos algo sobre mu. Entonces acá solamente reemplazo E a la menos 1, este 1, este 1 viene de acá, es lo mismo, dividido 1,25, que es la media. Entonces resuelvo, y ya está. Entonces esta sería la probabilidad de que el tiempo entre llegadas sea mayor a 1 hora. ¿Sí? Con un promedio de tiempos entre llegadas de 1 hora 25. Y después me dice, encuentre la probabilidad de que el tiempo sea mayor que 2 horas. Bueno, sería hacer el mismo cálculo, nada más que con 2. E a la menos 2 sobre 125 es 0,20. Entonces, acá lo que tienen que hacer es siempre tener en cuenta que X es tiempo. X es tiempo entre llegadas. ¿Sí? Bueno. Vamos al ejercicio siguiente, que es este. En el ejercicio 6, que es este, dice que en el ejercicio 5 dice, en vez de ocuparse del tiempo entre llegadas, concéntrese en las llegadas en un lapso de tiempo dado. O sea que me pide que lo veamos, cuando me dice que concéntrese en las llegadas, cantidad de llegadas, me dice que en vez de que X sea tiempo, me pide que X sea cantidad de llegadas, ¿sí? En un lapso de tiempo dado. Llegada. Estas cantidades de llegada es una variable discreta. Entonces me está diciendo que esto lo vea desde el punto de vista de Poisson. ¿Sí? Recuerden que habíamos visto que acá yo tenía una situación en la cual yo la podía ver desde el punto de vista de la cantidad de llegadas en un lapso de tiempo o del tiempo transcurrido entre esas llegadas. ¿Está bien? Porque acá me pide que en vez de verla, nosotros hace rato la vimos en función del tiempo transcurrido. Ahora me dice que la veamos en función de la cantidad de llegadas. Y eso vendría a ser un Poisson. Y se observa que las hipótesis para la distribución exponencial y de Poisson son idénticas, que es algo que ya vimos. Ahora dice, observe también que un tiempo promedio entre llegadas de 1 hora 25 indica un promedio de 1 sobre 1,25 igual a 0,80 llegadas por hora. ¿Sí? Entonces, em, vamos acá. Dice, inciso A, utilizando las probabilidades de Poisson, encuentre la probabilidad de que no haya llegadas en 1 hora. Que no haya llegadas en 1 hora. ¿De cómo sería eso? Si yo lo veo desde el punto de vista de Poisson, mi lambda, ¿sí? Dice, encuentra la probabilidad de que no haya llegadas en 1 hora. Mi lambda la tengo que calcular en función a esta unidad de tiempo, a la que me pide el inciso, que trabaje en 1 hora, por hora. Entonces, el lambda va a ser cantidad promedio de llegada por hora. Y acá ya lo sacamos, el mismo enunciado me da que hay 0,80 llegadas por hora. Entonces mi lambda sería 0,80. En función de Poisson sería la probabilidad de que, si me pide que no haya llegadas, quiere decir que X, cantidad de llegadas, sea igual a 0. Entonces esa probabilidad X igual a 0, con el lambda 0,80 voy a la tabla, ¿sí? Y me da el 0,44. Iría a la tabla. ¿Recuerdan? En la tabla teníamos la tabla de Poisson.
Estaba en la página, perdón, en la página 11. Vamos a la página 11. Y ahí buscamos. Buscamos el alfa, perdón, el lambda de 0,80, que es este, y para x0, que es esto. Y cruzamos y me da el valor que yo tengo ahí, 0,4493, que surge de ahí de esa tabla. Entonces, yo tengo una probabilidad de que no haya llegadas en una hora de 0,4493. El inciso B dice, encuentra la probabilidad de que no haya llegadas en 2 horas. ¿Sí? Entonces, acá la unidad de tiempo se me agranda. ¿Sí? Quiere que trabaje en 2 horas. Entonces, tengo que proporcionar mi lambda también a esas 2 horas. Entonces, yo digo, si yo tenía 0,80 por hora, en 2 horas tengo 1,60. Una llegada, 1,60 llegadas cada 2 horas. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en promedio eran 0,80 llegadas por hora en una hora. Y calculo. Entonces acá me cambia el alfa, perdón, el lambda, es 1,60, voy a la tabla y me pide la probabilidad de que x igual a 0. Voy a la tabla, busco el 1,60, acá, y probabilidad de que x 0. Me da 0,20, 19. 0,20, 19, que serían estos 0,20, 19 que tengo acá. Y se compara su respuesta de este ejercicio con la del anterior. Fíjense, comparemos. Memoricemos primero esta, del 0,4493. ¿Qué era 0,4493? Acá es la probabilidad de que no haya llegadas en una hora. Y vamos al anterior, y fíjense que el mismo 0,4493 la calculamos acá, que es que la probabilidad de que x sea mayor a 1, es decir, la probabilidad de que el tiempo de llegada sea mayor a 1, es 0,44. ¿Sí? Si ustedes se fijan, las dos expresiones me dicen lo mismo. Porque acá me dice que la probabilidad de que el tiempo entre dos llegadas sea mayor a una hora, o sea que no haya llegadas antes de una hora, es 0,44. Que es lo mismo que decir que la cantidad de llegadas sea 0 en una hora. Por eso me da igual la probabilidad. Entonces yo la estoy viendo en la misma situación desde el punto de vista del tiempo que transcurre y desde el punto de vista desde la cantidad de ocurrencias en ese tiempo. ¿Tá? Entonces yo digo, la probabilidad de que no haya ocurrencias en una hora es lo mismo que la probabilidad de que pase más de una hora para que haya otra ocurrencia. ¿Sí? Bueno, eh, esa relación que hay entre Poisson y exponencial se va a repetir siempre, digamos, y en todos los casos yo voy a poder ver una situación exponencial como Poisson y una situación Poisson como exponencial. ¿Sí? Lo que va a cambiar es desde qué punto de vista la razón. ¿Tá? Y bueno, eso les dejo ahí para que lo piensen, pero por ahí viene la cuestión. Bueno, el ejercicio 7 es otro de exponencial, con lo cual ese se lo dejo para ustedes, para que practiquen, ¿sí? Para que practiquen el exponencial. El ejercicio 8 me pide que encuentre el valor esperado y el desvío estándar de una exponencial, y eso es re fácil porque acuérdense que el valor esperado de la exponencial es mu, o sea, el tiempo promedio, y la varianza es mu cuadrado, o sea que acá, bueno, si quieren, pueden poner que el desvío va a ser igual a mu también, digamos, porque si yo aplico raíz cuadrada acá, me va a quedar mu. ¿Ah? O sea que eso es cuestión de reemplazar por esos valores y ya lo van a tener.
El 9 dice, ¿qué hipótesis hizo usted si sabe que una falla? Bueno, esto hace referencia, ¿se acuerdan? A los supuestos de Poisson. ¿Sí? Entonces acá lo que tendría que hacer es repasar un poquito cuáles son los supuestos de Poisson y ver si pueden contestar esa pregunta, digamos, referida a hacer algunas hipótesis referidas a esos supuestos. ¿Sí? Acuérdense que cada modelo tiene una situación teórica en la cual encuadra. ¿Tá? Entonces, a esa pregunta hace referencia a eso. Nos quiere que razonemos respecto de esa situación, si se cumple o no, y qué hipótesis podrían presentarse, y qué es lo que haría que no se cumpla, y esas cosas. Lo piensan y bueno, lo pueden razonar. El punto 10 dice, suponga que Z representa una variable aleatoria normal estándar. Bueno, acá, siguiente modelo, y este es el modelo que vamos a presentar acá, el modelo más importante, digamos, central de esta materia. O sea que acá apunten todos los cañones porque esto es seguro que va al parcial acá algo de esto, que es la distribución normal, el modelo normal. Bueno, el modelo normal es la estrella de estadística. ¿Por qué? Hay varios porqués, pero principalmente hay muchas variables dentro de la naturaleza que siguen esta distribución. Entonces vamos a encontrar que hay, sobre todo en la parte de economía, hay muchas variables que van a seguir ese modelo. ¿Sí? Con lo cual es un modelo muy común de encontrar. Hay muchas variables que siguen esa distribución. Por otro lado, ya van a ver los que hacen estadística 2, que este modelo nos va a servir casi para todas las situaciones. O sea, en estadística vamos a querer, o en una rama de la estadística, que se llama estadística paramétrica, vamos a querer que todo se distribuya normal. Y si no se distribuye normal, lo vamos a hacer que se distribuya normal. O sea, vamos a tratar por todos los medios de usar este modelo, porque es un modelo muy fácil y muy versátil, y si uno lo sabe usar, se van a dar cuenta que es algo bastante útil, digamos, para analizar cualquier tipo de datos. Bueno, eso es en cuanto al el por qué es tan importante, ¿no? Pues por eso. Ahora, ¿qué características tiene? Aparte de la función de densidad, sí, de densidad que ya vamos a ver, tiene una serie de otras características que la hacen eh, interesante y la hacen bastante útil, que son, primero que es simétrica. O sea, la función de densidad es simétrica, es decir, tiene la misma forma de un lado que para el otro. Por otro lado, es mesocúrtica. No sé si se acuerdan, pero cuando vimos eh, kurtosis, dentro de uno de los valores de kurtosis, que creo que ustedes me preguntaron en clase, habían unos valores en el coeficiente K de kurtosis, que decía, si el coeficiente K era igual a 0,25, exactamente 0,25, entonces K va a 0,25, esto, la kurtosis de este indicador, era mesocúrtico, pero aparte cumplía con ser el modelo normal. ¿Sí? Bueno, esto es normal. Y ahora vemos que este modelo normal, esta distribución, es mesocúrtica con este K igual a 0,25, que es el K es el coeficiente de kurtosis. ¿Vale? ¿Qué significa que sea mesocúrtica? Que no es ni muy puntiaguda ni muy achatada. Digamos, eh, mediana, digamos, es a la mitad, digamos, no es ni muy puntiaguda ni muy achatada. ¿Sí? Por otro lado, la función es una función que tiene forma
acampanada, que sigue las características de la campana, que en matemáticas se llama campana de Gauss. Ya vamos a ver después cuál es. Por otro lado es asintótica al eje de las X, es decir, nunca la corta al eje de las X, siempre voy a tener área, y la variable que se distribuye normal puede tomar valores entre menos infinito y más infinito. Todos los valores posibles de X pueden ser sujetos de esta distribución. Bueno, el modelo matemático de función de densidad es bastante compleja, ¿sí? Yo lo voy a poner acá, pero sería 2 por pi, este es el número pi, por sigma cuadrado, y este es raíz. Hasta ahí, y eso va multiplicado por e a la menos, dejado por 7, sería x menos mu cuadrado dividido 2 veces en la variable. Y esto funciona para x desde menos infinito hasta infinito. Esta sería la función de densidad original. Fíjense que es un lío. Es algo bastante complejo. Imagínense que si esto hay que integrarlo, nos llevaría mucho tiempo y sería bastante difícil, digamos. Entonces, como esta función de densidad original es bastante compleja, lo que se hace es normalizarla o estandarizarla. Y ahí nace la distribución que se llama normal estándar. ¿Qué significa estandarizar? Si nos fijamos, esta función, los valores que yo tengo que conocer en esta función son el desvío y la media, ¿sí? Desvío y media. Fíjense, acá está el desvío, esta x es la x que tengo yo acá, este pi es el número pi, que es una constante, este es el número de la base del logaritmo, que es una constante, o sea que el resto son números. Los que pueden tomar distintos valores son el desvío y la media, ¿sí? Entonces yo para cada combinación de desvío y de media, yo voy a tener una curva, una función distinta, ¿está bien? Ahora, ¿qué pasa si yo encuentro una función que tanto el desvío como la media sean fijos, ¿sí? Entonces, se me simplifica mucho porque yo voy a tener una sola cosa, ¿sí? Una sola cosa, no voy a tener muchísimas funciones distintas, pero siempre voy a trabajar con la misma. Entonces, esa es la idea con estandarizar. Entonces, ¿cómo estandarizamos? Y vamos a hacer una transformación de variable. Entonces, esta x que yo tengo acá, la transformaré a una variable que se llama z, se le da el nombre de z. ¿Cómo hago la transformación? A esa variable x que yo quiero transformar, le voy a restar su media, y la voy a dividir entre su desvío. Entonces, esto se llama la fórmula de estandarización. Entonces, cuando antes yo tenía una variable x que se distribuía normal, ¿sí? Con un valor de media y un valor de desvío dados, y este valor medio y desvío puede tomar cualquier valor, ahora esta variable z también se va a distribuir normal, pero la media va a ser siempre 0 y el desvío va a ser siempre 1. Eso se demuestra matemáticamente.
Entonces, yo hago esta fórmula de estandarización casualmente para fijar los valores de media y de desvío y trabajar siempre con un solo modelo, ¿sí? Con una sola cosa. Y en función de ese modelo estándar, acuérdense que acá la palabra estándar es como querer decir que yo quiero agarrar algo que me sirva para todo, ¿sí? Un modelo estándar. Entonces, eh, fíjense, ¿cuál sería la forma de la función? Si yo la quisiera, si yo la quisiera graficar, el modelo sería una cosa así. Esta es una campana de Gauss, y como esto es simétrico, y esto es asintótico, el eje de esta curva nunca corta el eje de la X. Siempre se mantiene cada vez más cerca del eje de la X, pero nunca la corta. Acuérdense que ahí están los valores de la variable, y acá está la probabilidad. O sea que esta sería la función de densidad. ¿Ves? Esto sería la función de densidad, que habría que integrar para calcular las áreas y demás. Ahora, esta variable X, si yo la transformo, quiere decir que yo voy a jugar con otro eje, en el cual en ese eje van a estar todas las variables z correspondientes a cada variable x. Y esta variable z, si vemos acá esta descripción, es una variable que también sigue la misma distribución, pero nada más que tiene una media igual a 0 y el desvío 1. O sea que acá la media, o sea, el valor de la media que va a estar acá, en z va a ser 0. ¿Sí? Y como el desvío es igual a 1, entonces quiere decir que, fíjense, acá traemos los conceptos que vimos en el práctico 1. Acá juega la regla empírica, es decir, yo digo, acá tengo la media más un desvío es 1. La media más dos desvíos, si el desvío vale 1, acá voy a llegar a 2. La media más 3 desvíos, 3. La media menos un desvío, la media menos 2 desvíos, y la media menos 3 desvíos. ¿Sí? O sea que en Z siempre voy a tener estos valores acá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y demás. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos. O sea, siempre voy a tener que jugar en esta función alrededor del 0. Me refiero. Y voy a tener que, la otra característica es que ya sabemos que la regla empírica me dice que entre más o menos 3 desvíos respecto a la media, estaba casi todo el área, ¿sí? De una distribución, de una curva o de una distribución que era simétrica. Y como esto es simétrico, me queda bien. Entonces acá funciona, acá vamos a tener que ver o repasar la regla empírica. Por acá la vamos a usar mucho. La regla empírica. Bueno. Entonces acá, la cuestión acá sería lo mismo que decíamos, lo de siempre, las probabilidades recurrentes. Entonces yo digo, por ejemplo, si yo tengo una variable x, supongamos que puede ser el peso. El peso de ustedes, de los alumnos. ¿Sí? El peso de los alumnos. El peso del alumno es una variable continua. Entonces supongamos que x se distribuye normal. Entonces acá le tengo que dar la media y el desvío. Que son los dos parámetros, los dos valores que sí o sí tengo que conocer para calcular probabilidades. No puedo calcular probabilidades si no tengo media y desvío. Entonces pongo la media, supongamos que estamos hablando, somos todos esbeltos, 80, la media de 80 y un desvío de, supongamos, unos 5 kilos. ¿Sí? Entonces acá, bajo esta situación, la media estaría acá. ¿Sí? Acá sería 80,
Y acá, si yo le preguntara qué valor va acá, o sea, qué valor está un desvío por arriba de la media, ¿qué valor pondrían acá? 85. Correcto. Y acá, dos desvíos por arriba de la media, 90 90. menos 90. Claro. Y acá, 95. 95. Y acá, 75. claro. Perfecto. 5, acá sería 70, y acá sería 75. ¿Vale? Entonces, fíjense, si yo estandarizo el 80 con la fórmula, yo digo, bueno, yo quiero saber, supongamos no tengamos esta Z acá, tengo esta de acá arriba nomás, yo quiero conocer la estandarización del 80. ¿Cómo transformo el 80? Entonces, el 80 sería Z va a ser igual a ese 80 que quiero transformar, menos la media, dividido el desvío. 0. Por eso que 0. El 70, por ejemplo, el 70, ¿cómo sería? Transformado a términos de Z. Sería 70 menos la media sobre el desvío. 70 menos 80 son menos 10 dividido 5 menos 2. De ahí sale. ¿Sí? O sea que los valores de Z son nada más y nada menos que los valores de X pasados por esa fórmula de estandarización. ¿Está bien? Entonces yo de acá podría llegar a preguntarme, ¿sí? Podría llegar a preguntarme, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un alumno que pese entre 90 y 95? Entonces, lo que yo estaría preguntándome es, ¿cuál es el valor de esta área? La probabilidad de que X esté entre 90 y 95. Que eso, vamos a ver, que no lo vamos a calcular directamente así de entrada, sino que lo que vamos a hacer es primero pasarlo a valores de Z. Entonces acá, esta misma área, en términos de Z, va a ser la probabilidad de que Z esté entre 2 y entre 3. ¿Sí? Esta misma área la voy a trabajar en términos de X y en términos de Z. ¿Sí? ¿Por qué? Pues la razón fundamental es porque en términos de Z, como esta variable Z tiene media 0 y desvío 1, son los desvíos media y desvío constantes, esto está tabulado, está en tabla, lo que me va a permitir no calcular la integral, digamos, no ir por el cálculo de integral. En cambio, si yo no tuviera esta estandarización, si yo no pudiera convertir a Z y ir por la tabla, lo que tendría que hacer es calcular la integral desde 90 hasta 95 de la función de densidad, f de x, d de x. Y la función de densidad es esto que está acá, es horrible, esta cosa horrible que está acá. ¿Ah? Entonces, para evitar eso, transformamos a Z y vamos por la tabla. Y vamos a llegar al mismo resultado. Bueno, en el ejercicio, en el práctico, el ejercicio 10 dice, suponga que Z representa una variable aleatoria normal estandarizada. Encuentre, dice, las siguientes probabilidades. Inciso A, la probabilidad de que esté entre 0 y 1. Y nos da un montón de casos. Este ejercicio se usa para aprender a usar la tabla, que tiene un razonamiento específico, que ahora lo vamos a ver. Vamos a las tablas. En el compendio de tablas que ustedes tienen, hay varias tablas de distribución normal.
¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá. Fíjense en el índice, ustedes tienen esta distribución normal que dice función de distribución, que ya me imagino que ya sabrán por dónde viene la mano, porque acá esta función de distribución significa que me entrega los acumulados, las áreas acumuladas desde menos infinito hasta el valor que yo quiero. Esta distribución dice áreas debajo de la curva, es la que vamos a usar nosotros. Esta es la que vamos a usar, la de la página 16. Y hay otra más que dice valores con probabilidad de ser excedidos igual a alfa, y ya la vamos a ver una vez, o capaz que la vean ustedes después, una vez que ya le agarren la mano a esta de la página 16. Pero básicamente nos vamos a quedar con la página 16, esa es la tabla que vamos a usar. Vamos a la página 16, acá. Y bueno, lo primero que tengo que hacer yo cuando tengo una tabla nueva, o una tabla que no sepa usar, es ver este gráfico que tienen acá todas las tablas, este esquemita, y este esquemita es lo que me va a decir más o menos, o me va a permitir saber cómo funciona la tabla. ¿Sí? Entonces, fíjense, el esquemita dice, tiene un área pintada que parte del 0 y llega hasta un z sub 0. ¿Sí? Entonces, acá me dice, área bajo la curva, dice, la tabla me calcula, dice, la probabilidad de que z sea mayor a 0 y menor a un z sub 0. ¿Sí? O sea que básicamente me está diciendo, los resultados que hay acá adentro son áreas debajo de la curva entre el 0, que está acá, entre esta mitad, y un z sub 0 que yo elija hacia la derecha. Cualquier valor hacia la derecha. Entonces, ¿cómo sería acá el reemplazo? Como acá yo lo único que tengo que saber entonces es el z sub 0 hasta el cual yo quiero calcular el área. Por eso es que acá el único valor que yo tengo que conocer es ese z sub 0. ¿Sí? Entonces, esta tabla va a tener como entrada ese z sub 0 que tengo. En la primera columna voy a tener el entero y el primer decimal. Y acá, en la segunda fila, voy a tener el segundo decimal. ¿Sí? El segundo. O sea que en la primera columna, entero el primer decimal, en la segunda fila, segundo decimal. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo? Si yo quiero sacar, calcular la probabilidad hasta un z sub 0 que sea igual 0,47. ¿Sí? Hasta un 0,47. Yo voy hasta acá, empiezo acá. Primero 0,4, busco el primer decimal, acá. Y después el segundo decimal es el 7, lo busco acá arriba. Voy hasta el 7, acá. Y cruzo. Y esa va a ser la probabilidad. ¿Qué probabilidad? La probabilidad que hay entre 0 y el valor de z 0,47. ¿Está? Bueno, con esta forma de calcular y usar la tabla, nos tenemos que dar vuelta para calcular cualquier área debajo de la curva. ¿Sí? Entonces, vamos a ver los ejemplos. Acá. Fíjense. Lo mejor de todo acá es graficar. ¿Sí? Lo más útil al comienzo es graficar. El inciso A me dice que calcula la probabilidad o el área desde z mayor a 0 hasta z menor a 1. ¿Sí? Entonces, en el gráfico sería, acá vamos a ver, directamente trabajamos con z acá. ¿Sí? Primero trabajamos todo con z. Pero acuérdense que este z
proviene de una X. Entonces, acá no está el otro eje, pero siempre está, digamos, ¿tá? Acá no lo graficamos, pero siempre va a estar. Entonces, esa área va a ser el área que está pintada de rojo acá. ¿Tá? ¿Y cómo vamos cómo calculamos esto? Y bueno, vamos a la tabla. Entre 0 y 1. Está fácil porque acá me da entre 0 y un z sub 0, o sea que el z sub 0 es el 1 que tengo que buscar. Y voy a buscar el 1, sería buscar el 1,0 y el 0,00 acá. Y cruzo y me da 0,34, 134, que es el valor. Acá. El inciso B. Entre 0 y 1,65. Entonces acá lo mismo. Grafico, el área que me pide es esta, de 0 y acá está, este sería el 1,65. Y bueno, voy a buscar en la tabla, busco 1,6 acá y 0,05 allá y cruzo y me va a dar. El C. Acá se me va a complicar un poco. Dice, la probabilidad de que Z sea mayor a menos 1 y menor a 0. O sea que tengo esta área para la izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago ahí? Yo me voy a aprovechar de la simetría. Entonces yo voy a decir, bueno, esa área que me pide, que va desde menos 1 hasta 0, como la tabla me da área desde 0 hacia la derecha, ¿sí? Yo voy a buscar un área equivalente a esto. ¿Y cómo hago? ¿Cuál sería el área equivalente? Bueno, hago el espejo. Esto hago cuenta que lo paso para acá. A esa área la paso por acá. Si es de menos 1 a 0, va a ser igual a 0 hasta 1. ¿Sí? O sea que esta área de verde es equivalente a esta roja. De 0 a 1 es lo mismo que de menos 1 a 0. ¿Por qué equivalente? Porque esta curva es simétrica, es igual. De un lado y del otro son iguales. Entonces, esta probabilidad, acá, va a ser lo mismo o equivalente a la probabilidad de que z esté entre 0 y 1. Y esa probabilidad ya la tenemos en la tabla. ¿Sí? Voy a buscar el 1 y esa es el 0,3413. No es más que eso. ¿Sí? Por lo pronto. El otro ejemplo dice desde menos 1,28 hasta 0. Entonces me pide, ¿cómo sería este caso que no está acá? Si yo lo grafico acá abajo. Siempre hagan el gráfico. Acá sería menos 1, si esto es 0. Menos 1. Menos 1,28 sería por acá. ¿Sí? Entonces sería el 0. Entonces el menos 1, lo que me está pidiendo es esta área. De menos 1,28 hasta 0. De menos 1,28 acá. Menos 1,28 hasta 0. ¿Cuál es el área equivalente a la derecha? Desde 0 a 1,28. Entonces ahí calculo el área equivalente, que va a ser el azul, es igual. Entonces calculo el azul, que esa es la azul, la tengo en la tabla. ¿Sí? Y por medio de esa tabla llego a lo mismo. ¿Vamos? Y otro caso. A ver. Dice, la probabilidad de que z esté entre menos 1,65 y 1,65. Entonces dice, el área que me está marcando es esta. Acá sería, bueno, acá sería menos 1,65 y acá sería el 1,65. Esta es el área que me pide. ¿Cómo hacemos acá para calcular esa área? Yo en la tabla tengo solamente desde 0 hasta el 1,
hasta acá. Eso, lo rayado en azul, lo puedo encontrar en la tabla. ¿Sí? Si vamos a la tabla, reemplazamos 1,65. ¿Sí? Busco Z, 1,6 acá, y el 5 acá, y cruzo. Me queda 0,4505. Entonces, esto es 0,4505. Pero me pide no solamente eso, sino me pide toda el área de rojo. Entonces, ¿cómo hago? Multiplico por 2. Entonces, esta área, como sé que es la misma que esta, o sumo. Le sumo 0,4505, que es esta otra área. Entonces me queda este resultado 0,9011. ¿Sí? El F es igual, nada más que cambiando los valores, menos 1,28. Pero sigue la misma lógica. El G dice desde menos 1,07 hasta 2,33. Acá me cambia un poco la jugada, ¿no? Porque dice, no está el gráfico, si lo voy a graficar yo. Este G sería, si yo tengo acá mi curva, desde acá va el 0, acá menos 1, acá menos 2, acá menos 3, acá 1, acá 2, acá 3. Dice, menos 1,07 sería más o menos por ahí, vamos, acá, más o menos por acá. Y 2,33 sería por acá más o menos. O sea que me pide toda esta área. ¿Está? ¿Cómo haríamos? A ver, ¿cómo hago para calcular esa área? Profe, ¿se podría calcular 1,07, o sea, de 0 a 1,07 y de 0 a 233 y sumarlo? Correcto. Esa sería la manera. ¿Por qué? Porque acuérdense que acá está el 0. Yo acá tengo, si divido, tengo dos áreas. ¿Sí? Esta área de acá de la derecha es la que va desde 0 a 2,33. ¿Sí? O sea que esta de la derecha la puedo sacar de la tabla, reemplazando el z sub 0 con 2,33. ¿Sí? Y esta, como está a la izquierda, la debería buscar equivalente hacia la derecha. Entonces, ¿cuál sería el equivalente? De 0 hasta 1,07. ¿Sí? Y una vez que tengo estas dos, las sumo. ¿Está bien? Esta la sumo con esta. Y ya tengo el área total. O sea que es, digamos, básicamente es usar la tabla para darnos maña con la tabla para calcular todas las áreas que yo tenga, digamos, dentro de esta, todas las áreas posibles. Entonces sumo estas dos y ya llego al resultado. La H dice la probabilidad de que Z sea mayor a un valor, 2,65. Acá fíjense acá, este es 2,65 y el área que busco es esta, de la roja. ¿Cómo hago ahí para calcular el área? Bueno, fíjense, en la tabla me da, dice, valores de áreas desde 0 hacia la derecha, hacia un Z hacia la derecha. O sea que yo lo que puedo calcular con la tabla es esta área de acá, la verde. ¿Sí? La tabla me da el área verde. Esta. Yo puedo calcular esa área hasta ahí.
O sea que yo puedo calcular la probabilidad, o sea, la tabla me calcula, ¿no? 2 hasta 2,65. Ahora, yo lo que quiero averiguar es esta roja. Entonces, ¿cómo haríamos ahí? ¿A quién se le ocurre? 1 menos la probabilidad, o sea, el área verde. Bien, hay que hacer una resta, sí, pero yo restaría, fíjate, Es 0,50, ¿no? claro, 0,50, ¿por qué? Porque no me hace falta el 1, ¿sí? 1 es toda el área, digamos, debajo de la curva. Pero acá yo puedo decir, bueno, desde 0 hasta más infinito, esa es la mitad de toda el área, ¿sí? O sea que yo, y si toda el área abajo de la curva es 1, esa mitad va a ser 0,5, 0,50. Entonces yo acá lo que puedo hacer es decir, toda el área hasta infinito, menos esta área que está acá verde, y voy a llegar a esa área, al área roja, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? Yo lo podría hacer diciendo, la probabilidad entre 0 e infinito, que es 0,5, o sea, toda el área, menos la probabilidad, esta que está acá arriba, desde 0 hasta 2,65. Esta la tengo en la tabla, o sea que esta no me cuesta nada, voy, reemplazo el valor, busco el valor de la tabla y ya me da el valor rojo, el área de rojo. ¿Ah? Entonces, de vuelta, digamos, nos aprovechamos. Ahora, ¿qué usamos acá? Y bueno, usamos la propiedad de simetría. ¿Sí? La propiedad de simetría y la propiedad de complemento. También. ¿Sí? Que sería 0,5 en vez de 1, pero el complemento sería 1, pero acá usamos 0,05 porque directamente nos hace falta solamente la mitad, esta mitad. No hace falta toda la... El I sería, la probabilidad de Z sea menor a menos 2,42. Sería el otro caso de acá. Este es 2,42 y quiero calcular esta área de azul. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, ¿qué tengo en la tabla yo? En la tabla yo puedo llegar a encontrar esta área de verde, ¿sí? Esta área de acá. ¿Cómo la encuentro? Y bueno, porque yo, esta área de verde, busco el equivalente. ¿Cuál es el equivalente? Y bueno, la probabilidad, el equivalente es de 0 hasta 2,42. Reemplazo los valores de la tabla y llego a eso. Pero acá me piden la azul. Y esta azul, en definitiva, como está hacia la izquierda, yo podría llegar a buscar la equivalente de la derecha de acá. O sea, el área equivalente sería el 2,42 positivo, digamos. Si este es menos 2,42, está hacia la izquierda, este es 2,42 positivo. O sea que esta área de azul es esta área de azul la misma. Y yo lo que tengo es en la tabla esto, que es en definitiva esta área de acá, que es equivalente a la otra verde. Entonces, ¿cómo hago para calcular esta área? Bueno, 0,5 menos esto. Y listo. Y llego a la parte esta azul. De que básicamente acá lo que habría que hacer es pensar en toda esta situación que está hacia la izquierda, llevarla hacia la derecha, y ahí jugar con la tabla. ¿Sí? Bueno, el último ejercicio, bueno, eso se lo dejo para ustedes, para que lo vean a ver cómo lo pueden resolver en la casa.
Profesor, Sí. ahí en el J, en el ejercicio J es 1,3902, no entiendo esa anotación. Ah, perdón. Esto es o sea, es más. Ah, bien, O sea gracias. que acá habría que calcular esta y sumarla a esta. Bien, Acuérdate bien, que, gracias. ok. El O significa unión, ¿te acuerdas? Unión o suma, digamos, básicamente. Bueno, el punto 11 es el trabajo al revés, digamos. Vendría a ser, yo en el punto 10, yo les daba el valor de Z, ¿sí? Y ustedes me daban el valor del área, ¿sí? O sea, la incógnita era el área. Ahora, en el punto 11, yo le voy a dar el área y ustedes me van a dar el valor de Z, que hace cumplir esa área. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, la inversa, digamos, justo la inversa. Entonces acá dice, la probabilidad de que Z sea mayor a un valor K tiene un área 0,01. Me pide, ¿cuál es el valor K? ¿Cuál es ese valor de K? Entonces, vamos acá. Dibujamos aquí. No vamos a cansar de dibujar la montañita esta. Pero es útil dibujarla, digamos. Bueno, a veces me sale un poco más puntiaguda, pero bueno, cuestión de dibujo, ¿no? X, P de X. Entonces me dice, la probabilidad de que un Z sea mayor a algo, que se llama K, es igual a 0,01. Entonces, ¿cuál es ese valor? ¿Y cómo hacemos? Bueno, vamos, perdón, acá va Z. Se me pide el valor de Z, en definitiva. Entonces, si la probabilidad es 0,01, la probabilidad de que Z, dice, sea mayor a algo es 0,01, o sea, es pequeñita la probabilidad. ¿Para dónde está? ¿Para la izquierda o hacia la derecha? El área, esta área, ¿dónde está? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A la derecha. Claro, a la derecha sería, ¿no? Porque dice la probabilidad de que Z tome valores más grandes que un valor. Y esa probabilidad es pequeñita. Entonces, seguramente la probabilidad está acá, ¿sí? Y el valor de Z que me preguntan es este. Y acá me dicen que eso vale 0,01. ¿Por qué hago pequeñito? Porque esto es 0,01, ¿sí? Y acuérdense que desde la mitad, todo esto hasta más infinito es 0,50. Entonces un 0,01 es algo pequeñito en función de toda esa área. Por eso le dibujo eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo llego al valor ese de Z? Y bueno, hago lo inverso, digamos, lo exactamente inverso a lo que dice hace un rato, con la tabla. Entonces voy a la tabla, antes de ir a la tabla. Fíjense, ¿qué valor voy a buscar en la tabla de probabilidad? Pues yo en la tabla, fíjense, yo voy a tener que entrar por acá, por el área, por esta parte. Una vez que tenga esta parte, tengo que buscar este Z. Pero ¿qué valor de área voy a buscar? Si, como yo sé que yo en la tabla me da valores de área desde 0 hasta un valor determinado, Z sub 0, decíamos, entonces yo voy a tener que entrar por esta área. ¿Y esta área a cuánto equivale? Esto es 0,49. ¿Por qué?
Porque si todo desde 0 hasta el final es 0,50, y acá yo tengo 0,01, acá me va a quedar el 0,49, que es la diferencia, ¿está bien? Entonces yo voy a tener que ir a la tabla, acá, y voy a buscar acá adentro, aquí adentro, cualquier lugar acá adentro, un valor que sea lo más cercano a 0,49. Vamos a ver. Fíjense, esto empieza desde 0 y va aumentando, así va como en escalera, digamos. Debería bajar y llegar al 0,49, el más cercano que tenga. Entonces el 0,49 yo lo tengo, por acá empieza, ¿eh? 0,49, ¿sí? Fíjense, acá tengo 0,49, 0,1. Entonces, una vez que llego acá, supongo que este es el más cercano. Yo, para saber el valor de z, hago el proceso inverso, cruzo para arriba y para abajo. Entonces, que el valor de z va a ser 2,30 y algo. A ver, 2,30 y acá tenemos un 3 de segundo decimal. O sea que es 2,33 ese z. ¿Sí? Entonces, este z es 2,33. Y ahí ya develo el misterio. ¿Sí? Entonces yo tengo que ir por la tabla y llegar al z. Antes iba por el z y llegaba a la probabilidad. Y ahora entro por la probabilidad o por el área y llego al z. Entonces acá este sería el resultado del 2,33 que llegamos nosotros, nada más que este es el exacto. Entonces con la tabla yo voy a poder aproximar siempre, no voy a poder llegar al valor exacto. Bueno, con esta misma lógica, veamos de hacer hasta el miércoles estos ejercicios de acá, a ver si nos salen, ¿sí? Y después me comentan. Yo esta noche tengo consulta a las 8, así que los interesados, yo las clases pasadas, no sé por qué razón, parece que los lunes tenemos problemas siempre con la plataforma, nunca puedo conectar con la plataforma, siempre está caída. Así que, bueno, esperemos que esta vez no me juegue mala pasada y podamos tener la clase de consulta. Así que, bueno, por hoy vamos hasta ahí. Nos falta todavía un trecho para terminar, que lo vamos a terminar el miércoles, así ya terminamos este práctico y seguimos adelante. ¿Alguna consulta quedó por ahí? Profe, yo quedé confundido con la función exponencial porque Ajá. yo le veo forma logarítmica, pero es el nombre nomás, con el modelo exponencial. Lo que pasa es el logaritmo a ver, el logaritmo al revés, digamos, va para arriba, ¿no es cierto? No sé si, No, una función exponencial va para arriba, profe. em, claro, a ver, tienes razón, la exponencial va para arriba. Lo que pasa es que acá vos lo estás trabajando con esa base que es 1/mu. Eso hace que se te dé Claro. vuelta. Ah, sí, Por ahora sí. eso. Pero, pero sí tenés razón, digamos, es así como vos decís, nomás que por el tema ese de la base, se me dio vuelta la función. Sí, ahora sí me quedó claro, profe. Ok. Profe, ¿puede pasar a la asistencia? Ya, ahora le paso la asistencia, así ya pueden ir a estudiar estadística. Bueno, seguir estudiando estadística, me imagino toda la tarde, los dejo libre, pero Profe, una sigan estudiando pregunta. estadística. Ahí le puse la asistencia. Profe, en el parcial vamos a usar las tablas. Sí.
Sí, tienen que usar las Gracias. tablas, o sea que aprendan al manejo, porque si la van a usar, salvo de aquellas tablas, aquellos modelos que no tengan tablas. ¿Sí? Por ejemplo, el hipergeométrico, que es el único que no tiene tabla. Ah, y el exponencial. Ok, Profe, entonces vamos muchas a gracias. tener que imprimir las tablas o las podemos tener en la computadora. Yo la tener en la computadora, no tengo problema, digamos. No, como quieran, digamos, como les sea más útil a ustedes. Sí, no hay problema. Profe, Sí, este formulario solamente es completar los datos, ¿puede ser? Porque no aparece ninguna sí, pregunta. sí, no les di la pregunta. No tuve tiempo de pensar en las preguntas para esta unidad, así que ya el miércoles les paso algunas preguntas. Ah, bien, profe, muchas gracias. Bueno, no hay problema. Bueno, nos vemos entonces el miércoles. Adiós. Nos vemos, profe. Hasta Profe, luego. una Hasta duda luego, antes. profe. Muchas gracias. ¿Usted sigue teniendo la clase del 25 del mes pasado? Porque yo me estaba revisando mi carpeta y me di cuenta que me faltaba anotar una parte de la clase. Y A creía ver, que tenía el enlace, pero no entraba a la grabación. no me digas, a ver, pará un ratito. ¿De qué día me decís? ¿De qué día es? Hola, hola, ¿estás ahí? Del 25 creo que le dijo, profesor. El 25, a ver. Yo no sé si hay una clase que creo que no la grabé, no me acuerdo si la... Hay una clase que no tuve dificultades, no me acuerdo si la entregué. A ver... La del 27 había dicho que tuvo problemas, profe. Pero La después 20. sí la pasó al final. Perfecto. Puedo decir al 25, ya te paso la del 25. Sí, esa es la que me faltó una parte. Esta es la que tengo yo del 25. Ahí te la puse en el chat. 25 del 10 del 21. Gracias, profe. Genial. Buenísimo. Nos vemos, profe. Nos vemos, adiós. Adiós, adiós.